Saludos futuros ingenieros, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determine el momento de par resultante de los dos pares que actúan sobre el ensamble, especifique su magnitud y sus ángulos directores coordenados. Entonces, recuerden que un momento de par se produce cuando dos fuerzas de igual magnitud, misma dirección y sentido opuesto se encuentran separadas por una distancia. Entonces vamos a buscar estas dos fuerzas. Por ejemplo, aquí tengo estas dos fuerzas. De igual magnitud, 60 libras, misma dirección, vertical y vertical, pero sentido opuesto. Esta va hacia abajo y esta va hacia arriba. Como estas dos fuerzas cumplen estas tres condiciones, significa que generan un momento de par. Lo mismo sucede con estas dos fuerzas. Misma magnitud, 80 libras, 80 libras. Misma dirección, paralela al eje Y, pero sentido opuesto. Esta va hacia la izquierda y esta va hacia la derecha. Cuando cumplen estas tres condiciones, significa que estas dos fuerzas también generan otro momento de par. Entonces, una vez que identificamos los momentos de par, nos dice que los sumemos. Entonces, para ello, vamos a comenzar con nuestro diagrama de cuerpo libre para resolver el ejercicio. Dibujamos nuestro plano cartesiano, eje X, eje Y, eje Z. A continuación, hacemos un pequeño bosquejo del sistema, el cual está sometido a las fuerzas o momentos que estén en el sistema. En este caso tenemos cuatro fuerzas que me generan dos momentos de par. Esta fuerza de aquí y de acá, un momento de par, y esta fuerza de aquí con la de acá, otro momento de par. Estas fuerzas siempre van a actuar en un punto. Por ejemplo, esta fuerza actúa en este punto, así que necesito la posición de ese punto. Como no tiene ningún nombre, yo le pongo un nombre, le voy a decir que esta fuerza es el punto A. Para establecer las coordenadas de un punto, siempre va a depender del plano cartesiano. Identificamos dónde está el origen, que sería justamente por aquí, y establecemos lo siguiente. Buscamos el eje X. El eje X se encuentra a la izquierda. Entonces, si yo me voy a la izquierda en el eje X, considero que la posición es positiva. Y si me voy hacia la derecha en el eje X, considero que la posición es negativa. Lo mismo que hice con X voy a hacer con Y. Desde el origen, busco dónde está Y está hacia la derecha. Entonces, cualquier distancia en el eje Y que vaya hacia la derecha es positivo. Y si va hacia la izquierda es negativo. Ahora en el origen identifico el eje Z, está hacia arriba. Entonces, cualquier distancia que vaya hacia arriba en el eje Z va a ser positivo. Y si va hacia abajo va a ser negativo. Para este caso sería este punto. ¿Cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto A? No me muevo en el eje X, sería 0. ¿Cuánto me muevo en el eje Y? Me muevo esta distancia que sería 2 pulgadas hacia la derecha, entonces sería 2J positivo. ¿Y cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto A? No me muevo en el eje Z para llegar al punto A, por lo tanto, en este caso sería 0K pulgadas. Recuerden, Y es para el eje X, para las distancias en el eje X, J para las distancias en el eje Y K para las distancias en el eje Z. Vamos a identificar otro punto, que es el punto B. Le coloqué este nombre, o pueden colocarle ustedes cualquier nombre, porque aquí actúa una fuerza. Entonces, este punto B, su coordenada. ¿Cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto B? No me muevo en el eje X, por lo tanto sería 0i. ¿Cuánto me muevo en el eje Y? En el eje Y me muevo toda esta distancia hacia la derecha, que esta distancia es de 4 pulgadas. 4 pulgadas positivo porque en el eje Y está yendo hacia la derecha. Ahora, ¿cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto B? No me muevo en el eje Z para llegar al punto B, por lo tanto sería 0K pulgadas. Sigamos. El siguiente punto sería este punto de acá, pero nos dan estas tres líneas de referencias. Esta línea es paralela al eje X, esta línea es paralela al eje Y, esta línea es paralela al eje X y esta línea es paralela al eje Z. Y tendríamos un punto más aquí. Este punto decidí llamarle punto C, que tiene de coordenadas, que asimismo para establecer sus coordenadas partimos desde el origen. ¿Cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto C? Me muevo esta distancia. Como en X me voy a la izquierda sería positivo, por eso es positivo, pero este valor no lo conozco, que sería esta distancia de aquí a acá,
la de aquí a acá, que no la conozco, entonces le pongo que es una distancia Cx. A la larga estos solo son nombres, solo sé que es un valor Cx y que es positivo. Ahora, desde este punto donde me quedé, ¿cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto C? En el eje Y, perdón, para llegar al punto C me muevo toda esta distancia hacia la derecha. Como en el eje Y voy a la derecha, sería positivo, y esta distancia de aquí es igual a la de acá, que sería 4 pulgadas. Ahora estaría en este punto de acá. Ahora, ¿cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto C? Me muevo esta distancia, entonces en el eje Z me estoy yendo hacia abajo, por lo tanto, esta distancia tiene un valor negativo, pero esta distancia tampoco conozco su valor, no sé cuánto es la distancia de aquí a acá, no tengo ninguna distancia paralela al eje Z. Entonces sería un CZ negativo y CZ porque no conozco su valor K, y esto está en pulgadas. Entonces de aquí yo puedo trabajar con este triángulo. Si se dan cuenta, aquí se forma un triángulo y se trata de un triángulo rectángulo. Recuerden que los ángulos entre los ejes siempre es 90 grados. Como esta línea es paralela al eje X y esta línea es paralela al eje Z, aquí se forma automáticamente un ángulo de 90 grados, por lo tanto se trata de un triángulo rectángulo. Esta distancia de aquí sería la distancia CX, esta distancia de acá sería la distancia CZ, y esta distancia que nos da el problema sería la hipotenusa, que en este caso vale 4 pulgadas. Y este ángulo, que es de 30 grados. Perfecto, sigamos analizando. Tengo nuestro último punto, que es el punto D. Entonces en este punto, ¿cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto D? Me muevo esta distancia. Como voy en el eje X hacia la izquierda sería positiva. Un dx positivo, dx porque no sé el valor. Ahora, ¿cuánto me muevo en el eje Y para llegar al punto D? Me muevo esta distancia más esta distancia, sería 4 pulgadas más 3 pulgadas, sería 7 pulgadas. Y como voy a la derecha en el eje Y, sería positivo, estaría más o menos por aquí. Ahora, ¿cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto D? Si estoy por aquí en el eje Z, me movería hacia abajo. Por lo tanto, sería un dz negativo. Y se podría decir que mi diagrama de cuerpo libre estaría completo porque ya tengo casi completo porque ya tengo la posición de todos los puntos. Nuestro siguiente paso después de dibujar todos los puntos va a ser dibujar las fuerzas. Entonces estas dos fuerzas generan un momento de par y estas otras dos fuerzas generan otro momento de par. Aquí están las fuerzas de 60 libras y las fuerzas de 80 libras. Ahora, cuando vamos a calcular el momento de par en 3 dimensiones, necesitamos establecer un vector posición entre las fuerzas que generan un momento de par. Recuerden que estas fuerzas de 60 libras generan un momento de par. Entonces establezco un vector posición. ¿Cuál puede ser el vector posición? Hay dos opciones. Pueden dibujar uno que se vaya desde A hacia el punto D, o un vector que vaya desde D hacia el punto A. No importa qué vector sea, mientras una las dos fuerzas que generan el momento de par. Entonces, aquí puedo aplicar cualquier vector posición. Esto va a depender de ustedes. Escogen cualquiera y les va a dar exactamente el mismo resultado. Por ejemplo, en este caso yo escogí trabajar con un vector posición que vaya desde el punto A hacia el punto D. Lo mismo hago para estas dos fuerzas que me generan otro momento de par. Yo puedo dibujar dos vectores posición. Un vector que vaya desde el punto B hacia el punto C, o un vector que vaya desde el punto C hacia el punto B. Así se dibuja un vector posición. ¿Cuál escojo? Cualquiera de los dos, porque a la larga vamos a llegar al mismo resultado. En este caso yo decidí establecer un vector posición que va desde el punto B hacia el punto C. Entonces este sería el vector posición BC y este sería el vector posición AD. Listo, con esto se puede decir que mi diagrama de cuerpo libre está completo y podemos comenzar con el desarrollo. Entonces, en este primer paso vamos a hacer el cálculo de las coordenadas del punto C y el punto D, porque debemos saber la posición de todos estos puntos para poder encontrar su valor. Y para ello nos vamos a ayudar de este triángulo rectángulo. Entonces, recuerden, cuando yo quiero calcular los catetos de un triángulo rectángulo y yo tengo la hipotenusa y tengo un ángulo, pues simplemente estos catetos se encuentran multiplicando la hipotenusa por el seno o el coseno de este ángulo. Para uno de ellos utilizo el seno y para el otro utilizo el coseno.
Ahora la pregunta es, ¿en cuál utilizo el seno y en cuál utilizo el coseno? Sencillo. El seno lo voy a utilizar siempre para el cateto que se encuentra al frente del ángulo. Si yo estoy trabajando con este ángulo de 30 grados, el lado que se encuentra al frente sería este lado de aquí. Entonces para CZ utilizaría la función seno y para CX obviamente debo utilizar la función coseno, porque si una utilizo el seno, entonces en la otra utilizo el coseno. Entonces para CX va a ser igual a el valor de la hipotenusa, que es 4 pulgadas por el coseno de 30 grados. Esto nos da 3.4641 pulgadas. Y para CZ sería 4 pulgadas el valor de la hipotenusa por el seno de 30 grados, que esto nos da 2 pulgadas. Y con esto ya tengo la posición del punto C, que ha sido la que podemos ver aquí. Recuerden que CZ era negativa, por eso es menos 2K pulgadas. Listo, ahora vamos con la posición del punto D. Si se dan cuenta, la distancia en el eje X, esta distancia de aquí, que es la de acá, que sería CX, es la misma distancia separada del punto D. Entonces yo puedo establecer que la distancia de X es igual a CX. ¿Por qué? Porque en el ensamble este tubo era paralelo al eje Y, es decir, no se movía nada en el eje Z ni en el eje X. Por lo tanto, el dx va a ser igual al cx, que ya tengo, y el dz lo mismo. Como esta línea sigue siendo paralela al eje Y, no se movía, entonces mi dz va a ser igual a mi cz, que en este caso es 2 pulgadas, porque esta distancia de aquí sigue siendo la misma de acá. Y listo, ya tenemos nuestro punto D en forma de vector. Con estos puntos, yo ya puedo seguir con el análisis. Ahora vamos a hacer el cálculo de los vectores, posiciones RAD y RBC. ¿Cómo se calcula un vector posición? Simplemente es una resta entre un punto final menos el punto inicial. Vector posición AD. El punto final es donde está la flecha del vector, que en este caso sería el punto D menos la posición del punto A. Ya tengo la posición de D menos la posición de A. Resto I con I, J con J y K con K. Y ya tengo nuestro vector posición AD. Esto está en pulgadas. Ahora voy a calcular mi vector posición BC. En este caso ese vector posición BC inicia en B y termina en C. Entonces sería la posición del punto C menos la posición del punto B. Reemplazo los puntos y resuelvo I con I, J con J y K con K y resto. Y este es el resultado del vector posición BC. Recuerden que si ustedes hubieran dibujado del otro lado, simplemente esto cambiaba. Pero bueno, como yo estoy trabajando así, pues tengo que hacer el cálculo de acuerdo a cómo yo dibujé en el diagrama. Perfecto, sigamos. Recuerden, en 3 dimensiones para encontrar el momento de par, yo necesito 2 datos. Necesito el vector posición que separa estas dos fuerzas y necesito la fuerza en forma de vector. No de las dos, no. ¿De cuál necesito? Necesito la fuerza en forma de vector en donde termina mi vector posición. Es decir, que si yo voy a calcular el momento de par que produce estas dos fuerzas de 60 libras, yo necesito la fuerza en forma de vector. ¿De cuál? ¿De la de aquí o la de acá? De donde termina mi vector posición. Si yo dibujé el vector posición desde A hasta D, significa que el vector posición termina en D, así que necesito esta fuerza en forma de vector. Entonces ya tenía las coordenadas de los puntos, ya tengo los vectores posición y ahora voy a calcular las fuerzas en forma de vector en los puntos C y D. ¿Por qué en el punto C? Ya les expliqué, porque en el punto C termina mi primer vector posición, perdón. ¿Por qué en el punto D? Porque en el punto D termina un vector posición que yo había establecido en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, como termina en este punto, yo necesito la fuerza en este punto en forma de vector. Entonces, y ahora mi otro vector posición, como dibujé desde B hacia C. Entonces, para encontrar el momento de par de dos fuerzas en 3 dimensiones, pues simplemente necesito el vector posición y la fuerza en forma de vector. ¿Cuál fuerza? ¿La que está aquí o la que está acá? La fuerza en donde termina mi vector posición que yo establecí para este momento de par. Para este momento de par yo establecí que mi vector posición empezaba en B y terminaba en C. Entonces necesito la fuerza en el punto C. La fuerza en el punto C va a ser igual al valor o la magnitud de la fuerza por
el vector unitario del eje Y. ¿Por qué el vector unitario del eje Y? Porque la fuerza es paralela al eje Y. Aquí está el eje Y y esta fuerza es paralela al eje Y. Entonces, reemplazo datos. La fuerza en el punto C, su magnitud es de 80 libras. Y el vector unitario del eje Y es 0i más o menos j más 0k. Entonces aquí j puede ser positivo o negativo. ¿Por qué dibujé? Pues porque lo puse positivo, porque 80 libras va hacia la derecha. Recuerden que en el eje Y hacia la derecha es positivo, por eso aquí va más. Y ahora multiplico 80 libras por i, j y k, y ya tengo mi fuerza C en forma de vector. Necesito ahora mi fuerza en el punto D en forma de vector. En este caso sería mi fuerza D en forma de vector va a ser igual a la magnitud de la fuerza D por el vector unitario. En este caso, como esta fuerza es paralela al eje Z, multiplico por el vector unitario del eje Z. El vector unitario del eje Z es igual a 0i más 0j y k positivo o negativo. Entonces, ¿por qué dibujé positivo? Porque la fuerza de 60 libras en el punto D va hacia arriba. Y recuerden que el eje Z hacia arriba significa positivo. Por eso aquí va K positivo. Aquí está el valor de la fuerza en el punto D, que es 60 libras. Multiplico I con I, J con J y K con K. Y ya tengo la fuerza D en forma de vector. Entonces, una vez que yo tenga los vectores posiciones y las fuerzas en forma de vector, pues yo ya puedo encontrar su momento de par en 3 dimensiones. Vamos a encontrar el momento de par. El momento de par resultante va a ser igual a la sumatoria de los dos momentos de par, que se multiplique el vector posición por la fuerza en forma de vector. Entonces aquí sería mi vector posición AD, producto cruz, por la fuerza en su forma de vector, la fuerza en el punto D. Aquí hay un momento de par y el otro momento estaba acá. Entonces sería más el vector posición BC multiplicado por la fuerza C en forma de vector, o producto cruz, mejor dicho. Ahora simplemente reemplazo vector posición AD, fuerza D en forma de vector. Vector posición BC por la fuerza C en forma de vector. ¿Cómo se resuelve en esta? Se resuelve mediante una matriz. Entonces, en la primera fila, cuando calculo el momento de par en 3 dimensiones, siempre va a ir I, J y K. En la segunda fila va a ir el vector posición. En este caso, vamos con el vector posición AD. Aquí va la componente I, a la componente en J y la componente en K. Y en la tercera fila va a ir la fuerza D en forma de vector, que sería 0i, 0, 0 y 60. Siempre van los valores numéricos. Recuerden que siempre se va en este orden. En momento de par, primero I, J y K, segundo el vector posición y tercero la fuerza. Lo que hice para este producto cruz, también lo voy a hacer para este otro producto cruz. En la primera fila I, J y K, en la segunda fila el vector posición BC, solo sus componentes, y en la tercera fila la fuerza C en forma de vector. Ahora vamos a resolver la matriz, el determinante, perdón, y obtenemos lo siguiente. ¿Cómo se resuelve esto? Hay muchos métodos, quizás su docente les enseñe de una forma diferente. En este video yo voy a explicar el método que recomienda el libro. Y el libro recomienda lo siguiente. El libro, por ejemplo, para sacar la componente I, ¿qué es lo que hace? Traza una línea vertical y una línea horizontal en la I, y luego los 4 números que sobran los multiplica en X. Entonces, esta I que fue tachada la copio acá, abro corchetes y multiplico en X. 5 por 60, luego agrego el signo menos, y ahora multiplico así, menos 2 por 0. Y ya hice para I, ahora resuelvo para J. Entonces en J trazo una línea vertical y una línea horizontal. Esta J, como fue tachada, bajo, pero para la J siempre voy a agregar este signo menos aquí. Y abro corchetes y multiplico en cruz, así mismo, o en X, los 4 números que sobran. Sería 3.4641 por 60. Luego agrego el signo menos, y multiplico en cruz menos 2 por 0. Hago lo mismo para acá. En K, línea vertical, línea horizontal, y esta acá, baja, siempre positiva. Y multiplico en X los 4 números que sobraron, que sería 3.4641 por 0 y 5. Y luego agrego el menos y multiplico otra vez 5 por 0, siguiendo la regla que está acá. Ahora, lo que hice para este primer determinante, hago para el segundo. Asimismo en I, línea vertical, línea horizontal, entonces baja el I, positivo más, y positivo, abro corchetes y multiplico
En X, los 4 números que sobran sería 0 por 0, agrego el signo menos y ahora multiplico el menos 2 por 80 y cierro corchetes. Hago para J lo mismo. En J, línea vertical, línea horizontal. Recuerden que para J siempre voy a agregar el signo menos. Aquí incluso recuerden el signo negativo menos. J, abro corchetes y multiplico en X. 3.4641 por 0. Agrego el signo menos y luego multiplico menos 2 por 0. Ahora hago lo mismo para la componente K. K, entonces sería más K, abro corchetes y multiplico en X. 3.4641 por 80, agrego el signo menos y multiplico hacia acá, 0 por 0. Y listo, así se resuelve esta matriz. Entonces, siguiendo con el análisis, resolviendo esto para I, para J y para K, para I, para J y para K, obtengo lo siguiente. Aquí esto me da 300I, acá me da menos 207.846J. Acá todo esto me da 0K, todo esto me da más 160i, todo esto me da más 0J y todo esto da más 277.128K. Y no me queda más que sumar I con I, J con J y K con K. Y ya tendría mi momento de par. En este caso nos sale en forma de vector. Recuerden que con este método, aplicando esto, en un producto cruz, el resultado va a ser un vector. Y tengo mi momento de par en forma de vector, que es igual a 460i menos 207.846j, que me faltó la j, más 277.128k. Aquí me faltó la j, estableciendo que es en el eje y la k estableciendo que es en el eje z. Ahora que ya tengo todo esto, puedo seguir resolviendo. Recuerden que el problema me pide especifique su magnitud. Yo tengo el vector y no importa qué vector sea, si es de momento, si es de fuerza, el proceso es el mismo para calcular una magnitud. Una vez que yo conozca el vector en este caso, yo conozca un vector, yo puedo calcular su magnitud. ¿Por qué? Porque si estamos en 3 dimensiones, pues es sencillo. Vamos a calcular la magnitud de este momento, que va a ser igual a la raíz cuadrada del momento de par en x al cuadrado más el momento de par en y al cuadrado más el momento de par en z al cuadrado. Como estamos en 3 dimensiones es x, y y z. Y aquí recuerden, la que está al lado de la y es x, aquí está y aquí está z. Recuerden que nuevamente escribo las componentes j y k. No nos olvidemos de eso, por favor, ¿sí? Sigamos con el análisis. Tenemos el momento de par en x, en y en z elevo al cuadrado, sumo y resuelvo la raíz. Y yo ya tengo la magnitud del momento de par, que es igual a 575.8471 libras por pulgada. Recuerden que la fuerza estaba en libras y los vectores posiciones estaban en pulgadas. Por eso el resultado es libras por pulgadas. Y el momento siempre va a ser fuerza por distancia. Como esta es una respuesta que me pide el libro, expreso la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto la magnitud del momento de par es igual a 576 libras por pulgada. Perfecto, ya tengo la magnitud, ahora me faltan los ángulos directores coordenados. Para calcular los ángulos directores coordenados de cualquier vector, porque recuerden que este momento es un vector, yo necesito dos cosas de este vector. Yo necesito la magnitud del vector, que lo acabo de calcular, y el vector en forma de vector, en su forma vectorial cartesiana, mejor dicho. Entonces ya tengo estos dos datos. Con estos dos datos yo puedo encontrar lo que son los ángulos directores coordenados. Recordemos, esto lo vimos en el capítulo 2. El primer ángulo director coordenado es el alfa. Alfa es coseno y se utilizaba siempre el coseno. Coseno del ángulo director alfa va a ser igual al vector en el eje x dividido para la magnitud del vector. Despejo alfa, que es coseno a la inversa de la componente en x, libra por pulgada, y aquí está la magnitud. Recuerden que eso de expresar con 3 cifras significativas es oro para escribir la respuesta final. Si yo voy a ocupar este valor para otros cálculos, siempre lo voy a ocupar con el mayor número de decimales. Libras por pulgadas, libras con pulgadas se eliminan. Resuelvo esta división y esto me da igual a 36.9821 grados. Expreso la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que alfa tiene un valor de 37 grados. Vamos con nuestro segundo ángulo director coordenado, que era beta.
coseno de beta va a ser igual al vector en el eje Y dividido para la magnitud del vector total. Despejo beta, que es coseno a la inversa de reemplazo, ese es el valor en el eje Y del vector, siempre con su signo, ojo, dividido para la magnitud es esto. Reemplazo libras con pulgadas se eliminan. Resuelvo esto y automáticamente, como aquí hay un signo menos, yo sé que esto va a ser mayor a 90. Beta es igual a 111.1573 grados. Como esta es una respuesta que me pide el libro, expreso la respuesta con 3 cifras significativas. Es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que beta es igual a 111 grados. Y nuestro tercer y último ángulo director coordinado es el gamma. Coseno de gamma es igual al vector en el eje Z dividido para la magnitud del vector total. Entonces, gamma es igual a coseno a la inversa de la componente en el eje Z de este vector dividido para la magnitud total del vector. Libras con pulgadas se eliminan. Resuelvo esto y yo sé que gamma tiene un valor de 61.2327 grados. Como esta es una respuesta que me pide el libro, expreso la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, elimino el resto y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que el ángulo gamma tiene un valor de 61.2 grados. Y listo, con estos futuros ingenieros hemos resuelto este ejercicio. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente. Si el video te fue útil, pues nuevamente te rogaría te suscribas al canal y cualquier duda lo dejes en los comentarios. Sin nada más que decir, pues me despido de ustedes, futuros ingenieros, y hasta el próximo video.